Buenas noches, Pura López, soy bioanalista y encargado del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. Hoy vamos a hablar sobre los mitos que tenemos sobre la donación de sangre y cuál es la realidad a quitar esos mitos de nuestra cabeza. Pero primero, antes de hablar de mitos, tenemos que saber hablar de sangre, de qué es la sangre. Entonces, sabemos que tenemos sangre, pero no sabemos muchas veces qué es la sangre. Todos los elementos necesarios para la sangre es la que fluye en nuestro organismo y es la que lleva todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Más o menos el 70% de lo que tenemos es sangre. El adulto tiene de 4.5 a 6 litros de sangre, que es el 7% de su peso. La sangre recorre todo el organismo, transporta todos los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos, y es la que nos lleva el oxígeno hasta el cerebro. La sangre es un tipo de tejido y, como le había dicho, ya que circula por los capilares y por las venas y las arterias de todos los seres vertebrados e invertebrados. Está compuesto por el 45% de las células por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el 55% es el plasma, suero o el agua, que como dicen, el agua de la sangre, que es el plasma o suero, que está lleno de proteínas, de sales inorgánicas y de compuestos. La parte sólida de la sangre, como le he dicho, son los glóbulos rojos o hematíes. Casi todos los glóbulos rojos son pequeños, tienen forma de aro. Los glóbulos blancos, que es lo que se encuentran en el plasma o suero, son los que defienden nuestro organismo de las enfermedades, de los virus, de todas las enfermedades. Y también están las plaquetas, que son las que nos ayudan a la coagulación de la sangre. Las plaquetas son las que trabajan cuando uno se da una herida, ese cúmulo, ese coagulito de sangre que se le hace, que se le forma, esas son las plaquetas que evitan el sangrado. Por eso cuando uno tiene las plaquetas bajas, los pacientes con dengue y algunas otras enfermedades que cursan con plaquetas bajas, por eso se le produce sangrado, porque ellas son las encargadas de evitar el sangrado en el organismo. Como le dije, el plasma, que es el líquido incoloro que está formado por las aguas y otras sustancias y nutrientes como azúcares, minerales, hormonas y especialmente sales. Elemento esencial y un elemento esencial como es la proteína. El plasma es usado generalmente para pacientes con déficit de proteína y de albúmina. Lo más común de usar el plasma es con los pacientes que tienen problemas renales, que tienen mucha pérdida de proteína. También tenemos las plaquetas que se usan para, como ya habíamos dicho, para evitar el sangrado en los pacientes. En la sangre tenemos varios tipos de sangre. Hay muchos otros tipos de sangre, pero con lo que más frecuente se trabaja es con los grandes 4 tipos de sangre, que son el grupo A, el grupo B, el AB y el O. A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo, AB positivo y O negativo y O positivo. Esos son los 4 grandes grupos de sangre que hay. Los donantes de sangre y los receptores en la persona que recibe la sangre deben ser del mismo grupo para que la sangre sea compatible, para que no le haga ningún efecto al paciente. Debe tener el mismo tipo de sangre. Se dice siempre que el tipo AB es el receptor universal. El que tiene el tipo AB recibe sangre de todos los tipos de sangre, y el O es el donante universal, recibe de todo el mundo, pero nada más le da a todos, pero nada más recibe de su grupo. Esos son el B,
recibe sangre del B y de O, el A de A y de O, y el O solo recibe de su mismo grupo. No sé, ¿qué es un banco de sangre? O sea, nosotros trabajamos en un banco de sangre. ¿Y qué es un banco de sangre? El banco de sangre es una organización que se dedica a colectar y procesar sangre. Además, se encarga de analizarlas, de separarlas en diferentes componentes, porque la sangre se divide en varios componentes, en plasma, plaquetas y paquete globular. En esos separamos la sangre. Con una unidad de sangre que una persona dona, se pueden salvar 3 personas, porque se puede utilizar el plasma para los déficits de proteínas, se puede usar las plaquetas para la coagulación y se puede usar el paquete globular en personas que tienen déficit de sangre, puede ser por anemia, por accidente y por otras enfermedades. ¿Por qué hay que donar sangre? Porque ninguna de la tecnología, mira que se han logrado muchas cosas, pero no se ha logrado procesar sangre a nivel de laboratorio. La sangre solo se recupera con sangre, o sea, el déficit de sangre es poniendo sangre, porque no ha habido otra manera de suplir esa necesidad. Entonces, ninguna de las más avanzadas tecnologías han sido capaces de reproducir un elemento esencial para la vida que sea igual a la sangre. La única posibilidad es obtenerla gracias a la generosidad del personal, de la generosidad personal del ser humano, que es el único capaz de fabricarla en su propio organismo y darla a otra persona. ¿Qué se necesita para ser donante de sangre? Se necesita tener entre 18 y 65 años, un peso superior a 500 kilogramos, tensión diastólica, o sea, la presión debe estar, la más baja no debe pasar de 10 y la alta por debajo de 18, o sea, 180, 100 es lo mínimo, es lo máximo que debe tener un paciente, una persona para donar sangre. Los valores de hemoglobina, que en los hombres debe ser superior de 13.5 gramos por decilitro y en las mujeres de 12.5 gramos por decilitro. No se debe donar sangre en ayunas, no debe haber viajado a zonas endémicas. Hay algunos países que son zonas endémicas de enfermedades como paludismo, fiebre amarilla y otras enfermedades. Si la persona ha ido recientemente a esos países, debe esperar un tiempo para donar sangre y no tener antecedentes de enfermedades infectocontagiosas. La frecuencia con que se debe donar sangre. Los hombres pueden donar sangre 4 veces al año, es decir, cada 3 meses. Las mujeres pueden donar sangre 3 veces al año, o sea, cada 4 meses. Pero el periodo mínimo para donar es de 3 meses. El hombre puede, a los 3 meses, ya puede donar. Una persona puede autoexcluirse de donar sangre. Es decir, mira, yo no puedo donar sangre porque yo he estado en una de estas situaciones. ¿Qué situaciones son esas? Que tú tengas varias parejas sexuales, que trabajen en el ámbito de la prostitución, que te inyectes droga, que tu pareja o tú estén positivos al virus del VIH, y que sea una persona que tenga tatuaje recientes. Esas personas no deben donar sangre para evitar contaminación al paciente. Entonces, ¿cuáles son los mitos sobre la donación de sangre? Hay un mito que dice que solo se debe donar sangre cuando hay un desastre. En el 2010, cuando tuvimos el terremoto en Haití, la gente se golpeó a donar sangre. Llegó aquí a todos los centros de donación a donar. El dominicano es le gusta mucho ayudar, pero en momentos así, de desesperación,
Entonces, en ese tiempo, como había esa situación, sí se donó mucha sangre, pero no tenemos la cultura de donar sangre de manera voluntaria. El dominicano no tiene esa cultura. Entonces, la realidad es que no solo en esos momentos se necesita donar sangre, se necesita donar sangre todos los días para atender a ciertas condiciones de algunos pacientes, pacientes enfermos, pacientes accidentados. Lo que se usa es la sangre más la donada por reposición o para emergencia, que es cuando yo tengo un paciente que necesita sangre, entonces voy al banco de sangre, dono mi sangre para que me den la que yo necesito para mi paciente. Esa es la realidad. Otro mito es que los diabéticos no deben donar sangre. La persona diabética sí puede donar sangre si no es insulino dependiente. Si no depende, si no se inyecta insulina, puede donar sangre porque la diabetes no se contagia. Entonces, si es dependiente de insulina, no dona sangre porque la insulina, al inyectarse, si le ponen la sangre al paciente, entonces esa persona puede bajarle de golpe los niveles de glucosa. Pueden hacerlo eso. Otro mito es que personas con tatuajes o perforaciones no deben donar sangre. Las personas con tatuajes, perforaciones, piercing, todo eso, pueden donar sangre después de un año de haberse tatuado. Esto no por el tatuaje en sí o por el piercing en sí, sino porque hay riesgos de contaminación al momento de realizarse un tatuaje o un piercing por el uso inadecuado de las agujas para esos fines. Por eso es que deben esperar un periodo como de un año para la donación. No se debe desayunar, debe donar sangre en ayuna. No, ese es un mito. Usted puede comer antes de donar sangre, usted desayuna y 1 hora, 2 horas después usted puede donar sangre. Si es después del mediodía, 3, 4 horas después de comer. En otros países, en otras culturas, no es necesario durar tanto para donar sangre después de haber comido, porque no comen como nosotros, no se desayunan como nosotros. Nosotros no desayunamos, los dominicanos se desayunan bien pesado, con un plato de yuca, con espagueti, con salami. Entonces, si tú desayunas tan pesado, no debes donar sangre hasta 2 o 3 horas después. Pues generalmente por eso se le dice a los donantes que no deben comer. Pero cuando tú le dices no deben comer, ya ellos vienen que se comieron un pan, se bebieron un jugo, porque para el dominicano eso no es comer, eso no es desayunarse. Entonces, esas son las horas. Para el desayuno, 2 horas después, si es del almuerzo, 3, 4 horas después del almuerzo. La gente dice, pero si dono sangre, voy a bajar de peso, o si dono sangre, voy a engordar, porque entonces tengo que tomar mucha agua, tengo que tomar mucho jugo para recuperar esa sangre. Eso es falso. Cuando se dona sangre entre 400 y 450 mililitros, esa cantidad de sangre no provoca nada en tu organismo. Al tú tomar líquido, luego tú recuperas esa cantidad de líquido en el organismo y no te pasa nada. Ni subes de peso, ni bajas de peso. Siempre antes de donar sangre, se le hacen unas pruebas para ver si la persona está en condiciones para donarla. Se le hace su hemograma, además de una entrevista que se le hace para detectar cualquier situación en esa persona. Todo eso de que si ha estado preso, de que si ha salido del país, de qué enfermedades sufre, todo eso se toma en cuenta antes de la donación para tener una donación segura. No se dona sangre sin primero saber también la cantidad de sangre que tiene esa persona, su hemoglobina, su hematócrito, si sus glóbulos blancos están bien, si sus plaquetas están bien, todo eso se determina antes de la donación de sangre. Por eso es que le decimos que donar sangre es seguro, porque no se hace a la ligera.
tenemos hay muchos pasos a seguir antes de la donación. Ya les dije de esto, de que el donar te debilita. Hay personas que no es por la donación de sangre, hay personas que tú le tomas una muestra para hacerle un análisis y se marean porque no pueden ver una sangre ni siquiera en una aguja, en una jeringuilla, pero el donar una unidad de sangre no te debilita. Puede sentir cansancio, pero es necesario guardar un reposo de actividades que requieran fuerza. Generalmente le decimos a los donantes, si usted dona sangre, si usted hace ejercicio, es bueno que no lo haga hoy. Si toma alcohol, que no debe tomar alcohol en las próximas 8 horas, para evitar que se canse, porque la realidad es que al organismo el cerebro se da cuenta que le sacaron esa cantidad de líquido al organismo y puede reaccionar, pero no es que se debilita. Usted no pierde sus habilidades por eso. Otro mito es que después de una intervención quirúrgica no se puede donar sangre. Y realmente hay que esperar un periodo de tiempo de acuerdo al tipo de cirugía. Porque si a mí me hicieron una cirugía para extraerme un uñero, yo puedo donar después que me sane de esto. Pero si me hicieron una cirugía, que es una cirugía grande, entonces debe esperar unos 6 meses para donar sangre. Si una persona le dio hepatitis antes de los 12 años de edad, puede donar sangre. Si la hepatitis le dio después de los 12 años de edad, no debe donar sangre. Eso es hepatitis A. Pero si una persona le dio hepatitis B o hepatitis C, están descartados definitivamente para donar sangre. Nunca pueden donar sangre. La sangre, otro mito es que la sangre transfundida directamente de paciente a paciente. No, la sangre no es transfundida de paciente a paciente. El donante llega, se le toma sus muestras, se le hacen sus análisis. Si califica, se le hace una evaluación. Si pasa la evaluación, se sangra y esa sangre se somete a un número de pruebas. A esa sangre se hacemos la prueba de sífilis, la prueba de hepatitis B, hepatitis C, HIV. Se le hace una prueba que se llama HTLV, que tiene que ver con los linfocitos. También le hacemos la tipificación. También se le hace una prueba de compatibilidad a la sangre del donante con el paciente. Aún sea del mismo tipo de sangre, se le hace una prueba para ver si esa sangre es compatible, porque aún siendo el mismo tipo de sangre puede dar una reacción, puede tener una incompatibilidad. Entonces, todo eso se hace antes de la donación de sangre. Otro mito es, eso que decimos que la sangre es transfundida de paciente a paciente. Hay muchos más que cuando le demos la oportunidad de las preguntas, nos preguntarán sobre otros mitos que hay sobre la donación de sangre. Pero sí le podemos decir que el donar sangre es seguro, que la sangre para transfusión le hacemos todas sus pruebas y que no es un riesgo donar sangre. Después de donar sangre, la persona donde se le hace la punción, uno lo deja en reposo más o menos por 5 minutos, debe quedarse en el mueble, en la camilla, reposando unos 10 minutos. Siempre le damos algo de bebida que contenga azúcar por si le baja, porque hay algunos donantes que puede bajarle un poco los niveles de azúcar y se pueden marear, pero eso es muy escaso. Se aumenta el consumo de líquido en las siguientes 24 horas. Le aconsejamos no fumar hasta después de media hora y, como le había dicho, no tomar alcohol por lo menos en las siguientes 8 horas.
Bueno, hasta aquí, para no cansarlo, ese es un pequeño resumen de lo que es la donación y de los mitos para donar sangre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pura López. Un tema muy importante en realidad y del cual muchas personas desconocen cuál es la realidad de lo que es donar sangre. Vamos Sí. a ir con las preguntas. Aquí en el chat, Rina Díaz, ella dice, ¿por qué la diferencia en el tiempo entre el hombre y la mujer para donar sangre? Porque el hombre, la concentración de la sangre, el hombre tiene más, siempre es más, su sangre, la concentración de la sangre es más alta en el hombre, la concentración de la hemoglobina y el hematócrito. El hombre tiene más sangre que la mujer, tú sabes que tenemos que el parto, que la menstruación, que la alimentación, muchas veces la hemoglobina en la mujer siempre es más baja que la del hombre y pasamos por muchos periodos la mujer. Entonces, por eso el hombre se recupera más rápido que la mujer de una donación a otra. Perfecto. Veo aquí que Donay Martínez, ella tiene la mano levantada. Ok, dice, buenas noches. Corina Rodríguez, ¿puede una persona donar sangre después de haber recibido transfusión? Puede donar sangre después de un año de haber recibido transfusión. Se le hace si está en condiciones, porque a veces hay personas que reciben transfusión porque ya tienen una enfermedad de base, otros reciben transfusión por una cirugía, por un accidente, eso no sé, ya si se recupera al año, puede donar sangre a partir del año. Erly Vargas dice, ¿qué tiempo tiene que esperar una cesárea para donar sangre? Como toda cirugía, si es una cesárea puede durar 6 meses, pero si está lactando, mientras esté lactando, no debe donar. O esperar después de un año. Generalmente uno lacta hasta el año, menos del año. Si está lactando, más de un año o hasta que termine de lactar. Si es cesárea y no está lactando, después de 6 meses. Ok. Dice Isabel Matos, una persona que sea tipo sangre O positiva y le ponen sangre A negativa, ¿qué pasa? Le da una reacción porque el grupo de sangre no es el mismo, le va a dar una reacción por grupo, no por el RH porque no tiene RH, la negativa, pero no es grupo. El grupo quiere decir que antes se decía no A, no B. O sea, ni tiene los anticuerpos de A ni de B, entonces hace una reacción, inmediatamente le ponen la sangre. Ahora, a un A negativo tampoco le pueden poner positivo. A los negativos no se le pone positivo porque va a dar una reacción al RH. Ok. Dice Joanny Cruzeta, excelente tema, muy claro, bendiciones. Espectador anónimo, ¿qué pasa con esa trabajadora sexual o aquel que consuma sustancias pero que se necesite extraerse sangre por orden médica? Esa persona se le extrae la sangre, pero no se utiliza. Esos son donantes terapéuticos. Se les saca la sangre como terapia y esa sangre se descarta. Ese tipo de persona. Una persona asimismo con VIH o con hepatitis o con cualquier otra enfermedad que necesite sacarle sangre por orden médica, se le saca esa sangre y inmediatamente se descarta. Ok. Dice Sterling Guzmán, buenas noches. ¿Tener una pinta de sangre de más es bueno o malo? Uno no tiene una pinta de sangre de más, porque tú no tienes sangre en cantidad. Cuando dice que estamos pasados de sangre, no es que tenemos sangre en cantidad, sino en concentración, es que se determina. Entonces, la sangre está muy concentrada y no se determina por una pinta de más, sino por la concentración de la sangre. Los hombres pueden la hemoglobina normal para el hombre es hasta 16, algunos 17. Hay otros que con 17 se sienten mal.
Cuando pase de 17, pues ya se debe sangrar de forma terapéutica para bajar esos niveles de hemoglobina, porque no es bueno, porque la sangre es la que lleva el oxígeno al cerebro, de los pulmones al cerebro. Entonces, cuando está muy concentrada la sangre, los niveles de oxígeno no llegan al cerebro no le llega el nivel que debe llegarle de oxígeno. Entonces, por eso muchas veces la persona se marea, le da dolor de cabeza, se cansa por la concentración de la sangre. Y en casos extremos puede darle hasta un infarto. Pero ya eso es en casos extremos, cuando está demasiado, ya esos son niveles patológicos de hemoglobina. Ok, perfecto. Dice Martín Cabral, después de donar sangre, una persona la primera vez, ¿debe seguir donando sangre periódicamente o no es necesario? Ese es un mito. Que la persona dice, yo no voy a donar sangre porque después tengo que seguir donando sangre. Eso es un mito. No tiene que seguir donando sangre. Tú donas sangre. Tú puedes donar sangre cada 3 o 4 meses de manera voluntaria y a tu organismo no le pasa nada. Pero si tú donas sangre porque una persona la necesita y donas sangre ese día por esa necesidad y no quieres donar sangre más, no donas sangre más. No necesariamente tiene que seguir donando sangre. No sé que el organismo va a producir sangre de más por esa situación. No es así. Exacto. Dice Distrito Unidos para Crecer, ¿existe ya una ley base para la donación de sangre? Ya que vemos que se ha creado un banco de sangre nacional, pero todavía los costos son elevados para conseguir la sangre. Hay un banco, un hemocentro que tiene el Estado, está en Santo Domingo. La sangre de ese hemocentro es gratis para los pacientes. Existen los bancos de sangre de la Cruz Roja, que son lo que facilitan la sangre a los pacientes a menor costo que los bancos privados. El costo alto lo tienen los bancos privados. La Cruz Roja cobra una cuota de recuperación por las pruebas que le hace a la sangre. Muchas personas se acercan a la Cruz Roja y dicen, no, ¿por qué razón me cobran por la sangre si esto es del gobierno? La Cruz Roja no es del gobierno, la Cruz Roja es una institución sin fines de lucro, que para poder preparar esa sangre que llegue sin ningún problema al paciente, tiene que hacer una inversión en equipos, en personal, en reactivos, para poder preparar esa sangre y que esa sangre llegue de manera segura al paciente. Entonces, por eso la Cruz Roja cobra una cuota muy por debajo de lo que cobran los bancos de sangre, porque resulta, como te digo, que como aquí no hay una cultura de donación, entonces los bancos de sangre del Estado, los bancos de sangre del Estado no tienen la cantidad de sangre suficiente para atender a sus pacientes. Entonces, la mayor cantidad de sangre que se utiliza en el país la provee la Cruz Roja. La Cruz Roja es la mayor proveedora de sangre a nivel nacional. Entonces, pero todavía no hay una ley que obligue a las personas a donar sangre. Claro que no. Eso se hace de manera voluntaria. Dice Ana Victoria, ¿una persona con histerectomía puede donar sangre? Claro, una persona con histerectomía. Pero la histerectomía debe habérsela hecho hace con mínimo 6 meses de haberse hecho una histerectomía. ¿Qué se puede hacer para evitar que la hemoglobina pase de 17? Eso no hay una forma de evitarlo. Generalmente es por la alimentación que sube la hemoglobina, pero cuando la hemoglobina sube de 17, o sea, que tiene 18, 20 de hemoglobina, entonces eso es ya un problema fisiológico. Ya tendría que ir a un hematólogo para que lo evalúe, le ponen un tratamiento para controlar la producción de sangre desde la médula. Ya eso es médico, y eso es algo que tiene que ir donde un hematólogo, porque lo normal es
hasta 17, máximo 17.5, 18. Por encima de ahí, ya eso es una policitemia y debe ser tratada por un hematólogo. ¿Qué debo hacer para ser donante? Tener de 18 a 65 años, tener su documento, no padecer de ninguna de estas enfermedades que mencionamos, no tener una vida sexual activa con personas, con prostitutas y con personas como dicen, que la persona dice que no, porque no es, ¿cómo es que dicen? De conducta como dudosa. Dice, no es dudosa, porque sabemos lo que es, ¿verdad? No es dudosa. No hay duda de lo que están haciendo. Con esa persona que no tenemos duda de lo que hacen, entonces, si es una persona promiscua, no debe donar sangre, porque tiene el riesgo de contaminación, de contaminarse con una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, si tiene más de 18 años y cumple con esos requisitos, se acerca a la Cruz Roja. Aquí le hacemos sus pruebas. Lo primero que le hacemos es un hemograma para ver si tiene la cantidad de hemoglobina suficiente. Y si califica, pues le sacamos su sangre. Yanibel Núñez, excelentes explicaciones. Isabel Matos, gracias, muy importante ese tema. Sobeda Rodríguez, felicidades, excelente tema. Dice Francisca Parra, una conferencia magistral sin desperdicio. Dice Cooperativa La Altagracia, los pasos para solicitar sangre en la Cruz Rojas. Para solicitar sangre en la Cruz Roja, debe traer una indicación médica firmada y sellada por el médico solicitante. Debe traer un poco de sangre, un poquito de sangre del paciente, un tubo de ensayo, un donante y un pago, una cuota de 3.200 pesos. Dice Farah Nelson, excelente tema. Sobeda Rodríguez dice, la sangre que se daña, ¿dónde la desechan? Y la sangre que se daña, ¿dónde la desechan? Y cuáles son los principales lugares para comprarla. Porque si la donó, ¿por qué si la donó la debe comprar? Lo primero es que la sangre, nosotros tenemos un autoclave para la sangre que salen con pruebas positivas o de personas donantes terapéuticos, la ponemos en ese autoclave para descontaminarla, la ponemos en fundas rojas, donde dice desechos contaminantes, y esa sangre se la lleva el camión de la basura, pero ellos se lo creemos, que la ponen, la desechan en un lugar diferente a la basura común. Nosotros lo que nos toca es descontaminarla en el autoclave, echarle en fundas rojas y el desecho final se la lleva el camión de la basura. Lo de pagar, como yo decía, comprarla así la dono. El que dona la sangre no paga ni un centavo. O sea, tú vienes y donas la sangre como un donante voluntario y yo te doy después los resultados de todas las pruebas que le hago a esa sangre y no te cobro ni un centavo. Pero la persona que necesita la sangre sí debe pagar una cuota por las pruebas que se le realizan a esa sangre. Hay un personal que trabaja, hay reactivos que hay que comprar, una bolsa que se usa, las pruebas que se le hacen, todo eso tiene un costo. Entonces, lo que se cubre es ese costo para la sangre. Dice Silveria Martínez, ¿la sangre sufre algún cambio luego de ser extraída? No. La sangre, o sea, cuando la sangre está circulando en el cuerpo, está bien, ¿verdad? La sangre cuando se extrae, en la bolsa hay una sustancia que se llama anticoagulante, que es para no permitir que la sangre se coagule. Entonces, esa sangre que nosotros extraemos tiene una duración. Las bolsas vienen preparadas para una duración de 35 días para usarla. Si a los 35 días no se usan, la sangre lo que va es como los medicamentos, que va perdiendo
va perdiendo efecto, se van muriendo las plaquetas, va disminuyendo los glóbulos blancos, pero no tiene ningún cambio. No tiene ningún cambio. El único cambio es que como está tranquila en la bolsa, se sedimenta y se separan los componentes. Los glóbulos rojos quedan abajo, el plasma queda encima, pero solo es porque está en reposo. Cuando tú la mueves, ya vuelve otra vez y es la sangre total de nuevo. Ok, Silveria otra vez. Bueno, ya se respondió. Dice, ¿cuánto dura la sangre luego de ser extraída? 35 días. Exactamente. Rina Díaz dice, la cuota de recuperación que se paga para poder retirar la sangre es el mismo precio, o sea, que se paga con una O negativo que por una A positiva. En la Cruz Roja cuesta lo mismo. En la Cruz Roja no hay costo ni por el tipo de sangre ni por la emergencia que tú tengas. Esas son unas, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Eso en algunos bancos de sangre privados hacen eso, que la sangre la venden por tipo de sangre, o sea, si es negativa te cuesta más. O dependiendo de la emergencia que tú tengas, yo te pido lo que sea porque como tú tienes una emergencia, va a dar lo que sea por esa sangre. No, aquí no. Aquí es 3,200 pesos, no importa el tipo de sangre. No, me imagino que Rina lo dice porque la sangre O negativo es difícil de conseguir. Pero cuesta lo mismo aquí. Sí. Aquí no cuesta más por el hecho de que sea un negativo o de que sea un positivo. No. Cuesta lo Ok. mismo. Dice Mercedes Núñez, felicidades para la licenciada Pura por su extraordinaria ponencia y a la señorita Angie Mercedes por la condición. Dice, Gracias, Bianil. dice Yanivel Núñez, wow, qué importante esa aclaración que nos hace la expositora. Ellos deben velar porque esa sangre llegue bien a sus pacientes. Exacto. Deben tener por seguro eso, que la Cruz Roja vela porque la sangre llegue lo mejor posible al paciente. Nosotros tenemos tecnología de punta, nosotros tenemos los últimos equipos para montar esas pruebas y no escatimamos esfuerzo para que la sangre se le hagan todas sus pruebas, todas. Nosotros no vamos a restringir una prueba por el precio, comprarla más barata, nosotros compramos la mejor calidad para que el producto final llegue de la mejor manera al paciente. Así es. Dice Soribel Pichardo, excelente explicaciones, muy claras, felicidades. Angelisa Díaz, muy interesante la charla y productiva. Entonces dice Ana María, ¿tiene efectos secundarios el donar sangre? No, algunas personas se pueden marear porque a veces le bajan los niveles de glucosa, pero es muy raro que pase. Generalmente se marean algunos la primera vez, cuando donan por primera vez. Tú sabes que el cerebro está pendiente siempre, entonces cuando ven que le están extrayendo, dice, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Entonces reacciona, el paciente se marea, le bajan los niveles de azúcar, pero eso es una forma como del cerebro, ¿cómo se dice? Como de defenderse. Pero eso pasa la primera vez. Hay personas que la primera vez se marea y después ya vuelven a donar y eso no sucede. Dice Dolores Tejada, excelente tema y muy bien aclarado, gracias. Dice María Suero, saludos. Si soy donador y un día necesito una pinta, ¿tengo que pagar la cuota de recuperación? Sí, señor. Si tú eres donante, si tú eres donante voluntario, lo que no vas a traer es el donante cuando necesites una pinta, pero sí tiene que pagar la cuota. Buenas noches para todos. Excelente información. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Dios le bendiga, llene de salud para que siga dando su conocimiento a la humanidad. Gracias, gracias. Dice Johaidi, ¿cada qué tiempo se puede donar sangre? Hombres cada
3 meses, mujeres cada 4 meses. Así mismo. Dice Miguelina, buenas noches, bendiciones, excelente explicación, felicidades para todos, muy claro. Gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Déjame entrar al otro chat, a ver. Bueno, dice el ingeniero Tomás Guadalamar, ¿por qué el límite de 65 años se debería medir las condiciones del donante? Mira, cuando se escribieron las reglas de banco de sangre, una persona de 65 años era un anciano. Eso hay que revisarlo. Yo estoy de acuerdo con él. Hay que revisarlo porque ahora un hombre de 70 años se ve muy bien. Entonces, se puede hasta 70, dependiendo de las condiciones del hombre, porque la mujer ya a esta edad no, pero en el hombre sí, hasta 70 se puede, porque ya los hombres tienen una calidad de vida diferente. Los hombres, un hombre de 70 años está durito, está muy bien. Y un joven de 16, porque a partir de 18 años es que dona, pero de menor de edad, de 16 a 17 años, puede donar con el consentimiento de sus padres. Porque ya eso es otra cosa. Un joven de 16 años, mide 6 pies, pesa 160, 100, tiene las condiciones. Pero como todavía depende de sus padres, entonces con el consentimiento de sus padres puede donar. Dice Distrito Unidos para Crecer, excelente, gracias. Debemos invertir en concientizar la sociedad para la donación no solo de sangre, sino de órganos. Eso es así. Queremos recordarle que la cooperativa, pensando en sus socios, ha creado un plan que se llama Salva una Vida, que este es un servicio especializado y diseñado para que el socio pueda atender sus necesidades que le requieran de sangre, ya sea para él, para un familiar o para algún conocido. Este cuenta con una tasa de interés de un 8% anual, bastante bien, y tiene un plazo máximo para pagar de 24 meses. Dentro de los requisitos tenemos que tiene que llenar el formulario para la solicitud, ser socio, obviamente, también llevar su cédula de identidad y la indicación médica sobre todo, y la cotización con el banco de sangre. Por lo que la cooperativa me puede prestar para comprar la sangre. sangre. Así mismo es. Perfecto. Así es. Entonces, cualquier información que necesiten sobre ese programa, sería bueno que pasen por la sucursal más cercana y ahí pueden darle toda la información referente a eso. Perfecto. Sí, bueno, Pura, ha sido un placer compartir con usted este momento. Un tema muy interesante, de mucha productividad para cada uno de los socios que nos reunimos esta noche. De mi parte, agradecida con usted. Si usted quiere decir unas palabras de finalización, este es el momento. Bueno, espero haber aclarado algunas dudas. Espero que haya sido claro, por los comentarios veo que sí, que se aclararon algunas dudas y que le llegó el mensaje. Decirle que la Cruz Roja, el Banco de Sangre de la Cruz Roja está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Y que estamos en la calle Mella número 51, esquina Vicente Estrella, y con el teléfono 829-582-2595. Estamos para servirle. Que las personas que hayan escuchado esta charla se acerquen a la Cruz Roja de manera voluntaria y donen su sangre, porque así como la cooperativa le va a dar las facilidades para que busquen la sangre, es bueno que sean donantes para que encuentren la sangre, porque ¿qué hacen con ir y que le presten el dinero? Después no tengamos sangre para proveerlo. Así que los insto a que vengan a la Cruz Roja a donar su sangre de manera voluntaria. Aquí los estaremos esperando. Gracias, muchas gracias, Pura. Veo que Kimberly aquí dejó un mensaje. Ella dice, buen trabajo. Ojalá este tipo de informaciones puedan llegar a muchos más. Sí, la charla la vamos a transmitir por el canal de YouTube de la cooperativa. Ahí la pueden buscar cuando la suban para compartirla y eso. Y estamos a la orden, donde quiera que necesiten que vaya y les demos la charla, pues vamos y la damos. Así mismo.
Bueno, pues muchas gracias, Digna. Bueno, hasta aquí la noche de hoy. Gracias a ustedes. Estamos a su orden. Adiós. El cooperativismo es solución.